Bienvenidos nuevamente a Decisiones México, me da gusto tenerte por aquí nuevamente, bienvenido, bienvenida. Y bueno, vamos a empezar con otra lista de reproducción de videos. En este caso veremos lo que es la estadística inferencial y vamos a comenzar por las bases teóricas para el muestreo. Pues bienvenido, te invito a que te suscribas a mi canal de Decisiones México y le des un like. Muchas gracias por tu atención, continuamos. Bueno, la obtención de información se colecta de dos maneras principalmente. Uno es el censo, que consiste en enumerar a todos los individuos o entes de un conjunto, y el muestreo, que consiste en enumerar solo una parte del conjunto que sea representativo de este para determinar o estimar las propiedades del conjunto. Entonces, la teoría elemental del muestreo se refiere al estudio de las relaciones que existen entre la población y una muestra. La utilización del muestreo para aproximarse al conocimiento de la realidad es una práctica habitual en el campo de la investigación científica. Sin embargo, para que sea posible que a través de una muestra se pueda inferir hacia una población con la precisión y confiabilidad deseada, es necesario que el diseño muestral y su desarrollo se ajusten a los requerimientos que exige la teoría del muestreo. Y bueno, existen básicamente dos ventajas para la utilización de las muestras. Uno es el costo y otro es el tiempo, definitivamente. Entonces, con el muestreo vamos a tener un menor costo y en un tiempo también más rápido, ¿no?, de poder describir una población. Bueno, vamos con la población, la muestra y estadísticos. La población es una colección de todos los elementos que estamos estudiando y acerca de los cuales se intenta extraer conclusiones. Puede ser infinita o finita. Imagina que estamos en una escuela de educación superior y le preguntamos a un grupo, por ejemplo, de ingeniería química, su edad. Entonces, yo puedo tomar una muestra de ese grupo, pero la población es finita, o sea, no cambia. Sin embargo, generalmente en los sistemas productivos, por ejemplo, en una línea de producción de bebidas, la producción pues prácticamente es infinita, ¿no? Entonces hay que tener esta distinción entre la población infinita y finita. La muestra, una parte de la población o un subconjunto del conjunto de unidades obtenidas con el conjunto de investigar las propiedades de la población, se le conoce como muestra. Y el muestreo estadístico es un enfoque sistemático para seleccionar unos cuantos elementos. La muestra de un grupo de datos, en este caso sabemos que es la población, a fin de hacer algunas inferencias sobre el grupo total. Ahora, los resultados muestrales se llaman estadísticos o estadigrafos, y los resultados correspondientes a la población se llaman parámetros. Y una muestra es representativa si contiene en sí misma de manera aproximada todas las características fundamentales de la población. Por último, la muestra solo permitirá estimar las características de la población. Bueno, veamos ahora el proceso de investigación estadística. Por un lado, recuerda la estadística descriptiva. Tengo ya ahí una serie de videos que puedes ver acerca de la estadística descriptiva y realmente lo que se plantea desde el inicio es el problema. Luego vamos a colectar los datos. También es una etapa delicada, ¿no? Hay que saber cómo hacer esa colección de datos. Luego viene la parte de la exploración de datos a través de un análisis de los mismos y de la interpretación de los resultados. Luego pasamos a la estadística inferencial, la cual incluye las herramientas para obtener conclusiones acerca de la población a partir de los resultados muestrales. Y consta de, número 4, interpretar los resultados muestrales y la generalización de toda la población. Y en este proceso inferencial siempre es de esperar un error, de tal manera que el parámetro es igual al estadístico o estadigrafo más un pequeño error. Bueno, vamos a ver aquí un esquema del proceso de investigación estadística y tenemos el planteamiento del problema. Supongamos que tenemos esta persona y dice: en 5 meses ya no seré presidente. Me gustaría tener una idea del porcentaje de ciudadanos que votarán por mi candidatura a diputado. Entonces otra persona le va a ayudar, ¿no? Dice: vamos a colectar la opinión a 1000 ciudadanos y de ahí obtendremos conclusiones. Luego viene la etapa de la colección de los datos.
Entonces ella le pregunta a varias personas, aquí supongamos dice, disculpe señora, ¿piensa votar por el actual presidente para que se convierta en diputado? Y la respuesta es afirmativa, ¿no? Sí, pienso votar por él. Y así hace la misma pregunta a otras personas, ¿no? Disculpe señor, ¿piensa votar por el actual presidente para que se convierta en diputado? En este caso, la respuesta es un no. Bueno, pasamos al análisis e interpretación de datos muestrales. Vaya, finalmente tengo las 1000 respuestas. 635 fueron afirmativas, por lo que concluimos que de los entrevistados, 63.5% piensan votar por el presidente. Entonces, se puede presentar el resultado de la encuesta a través de un gráfico de barras, donde tenemos que el sí es el 63.5% y el no del 36.5%. Pasamos ahora a la generalización de los resultados de toda la población. Entonces, la persona pregunta, ¿cuáles fueron los resultados? Y esta otra persona contesta, basados en el 63.5% de las respuestas afirmativas de los encuestados, podemos afirmar que el porcentaje de ciudadanos que piensan votar por usted está en un intervalo del 60.5% al 66.5%, con un nivel de confianza del 95%. Más adelante en esta serie de videos vamos a ver cómo se hace precisamente este intervalo de confianza. Pasamos ahora a la parte esquemática, ¿no? Vamos a ver cómo se ve esto de manera esquemática. Tenemos la población, determinamos lo que quisiéramos saber, ¿no? El peso de un grupo, la edad, el tiempo que se puede realizar un producto, hay una infinidad de variables, ¿no? Entonces hay que determinar lo que se quiere saber. Y el objetivo hay que definirlo, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita conocer? ¿Qué esperamos encontrar? ¿Y cómo se obtendrán los datos de la muestra? Entonces pasamos a lo que es la colección de datos, tomamos una muestra, hacemos una estadística descriptiva y a través de tablas, gráficas, histogramas, medidas de tendencia central, de dispersión, de posición, etcétera, hacemos el estudio de la muestra. Luego pasamos a lo que es la caracterización muestral, hacemos la estadística inferencial y podemos hacer características población, ¿no? Y definir la población. Un ejemplo. Generalmente la estadística inferencial está muy relacionada a la parte de control de calidad. Vamos a ver aquí que un administrador de una fábrica de tornillos pretende asegurarse de que un porcentaje de piezas defectuosas no exceda un determinado valor a partir del cual un pedido pudiera ser rechazado. El problema, se pretende a partir de un porcentaje de tornillos defectuosos presentes en una muestra estimar el porcentaje de defectuosos de toda la población. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Se encuentran dentro del rango permitido los tornillos fabricados? ¿Cuál sería la variable? Entre otras, obviamente la calidad de los tornillos, la resistencia de tensión o la dureza del material y la resistencia a punto cedente, que es la tenacidad del material. ¿Cuál es la población? El conjunto de todos los tornillos o por fabricar por una fábrica utilizando un mismo proceso. Y la muestra sería el conjunto de tornillos escogidos de entre los producidos. Bueno, vamos a ver los términos importantes para los métodos de muestreo. Número 1, el tipo de investigación, ya sea un experimento o estudios observacionales. Algunas veces pues no se pueden hacer experimentos y lo que se hace es observar simplemente cómo transcurre precisamente el experimento estadístico. Luego vemos el marco muestral, que es el conjunto de los elementos que pertenecen a la población de la cual se toma la muestra. Puede ser un directorio, un padrón electoral o alumnos matriculados en una institución educativa. Número 3, unidades de muestreo. Son divisiones posibles de la población para propósitos de selección de la muestra. Por ejemplo, una ciudad está compuesta por colonias, manzanas, familias o personas.
Número 4, la población homogénea y población heterogénea. Una población homogénea presenta valores correspondientes a alguna variable con poca diferencia entre ellos. Regresando al ejemplo de una institución educativa, si yo les quiero preguntar a este grupo de ingeniería química su edad, o en general a toda la institución, generalmente va a ser una población homogénea, ¿no? Si es un programa presencial y escolarizado, entonces pues van a tener una edad muy aproximada entre ellos. Sin embargo, si yo hago esta misma pregunta de la edad en un hospital, pues va a haber desde niños, jóvenes, adultos jóvenes y gente de la tercera edad. Entonces va a haber mayor dispersión de los datos. Entonces, entre más disparidad presenten los valores de la población, se considera más heterogéneo. Luego pasamos a los resultados con igual probabilidad de ocurrir. Si yo tomo un muestreo, yo esperaría que todos tuvieran la misma probabilidad de ser seleccionados. Y de ahí partimos a lo que son los números aleatorios. Son aquellos que se generan presentando la misma probabilidad de ser elegidos o seleccionados y se obtiene como producto del azar. Es decir, no dependen de otro número. Se utiliza el ejemplo de una tómbola, ¿no? Entonces, en una tómbola, generalmente cuando se hacen las rifas, se le da vuelta a esa tómbola, se tienen unas pelotitas con un número, ya sea marcado en la esfera o adentro, se saca la pelota y se lee el número, ¿no? Esa es generalmente la mejor explicación de un número aleatorio. Y podemos entonces definir que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos o seleccionados. Luego pasamos al tipo de muestreo. Pues como puedes ver aquí tenemos un muestreo no probabilístico y un muestreo probabilístico. Aquí solamente es para poner un poquito en contexto el muestreo, pero no vamos a utilizar estos que ves aquí. El que dice de juicio por conveniencia o voluntario. Nosotros nos vamos a enfocar a lo que es el muestreo probabilístico, ¿no? Y aquí sería el aleatorio simple, el aleatorio estratificado y por conglomerados. Bueno, vamos a revisar los pasos para aplicar las técnicas de muestreo. Número 1, determinar el objetivo del investigador o usuario. Se deben establecer claramente los objetivos que persigue el usuario final de los datos, ya que esto determinará la forma y magnitud de los recursos técnicos, humanos y económicos que serán necesarios, y con ello se podrá determinar la viabilidad de su realización. Número 2, establecer la población objetivo. Los elementos o unidades que la conforman claramente deben estar localizados en el espacio y tiempo para evitar ambigüedades. Puede existir subconjuntos de esa población sobre los que se tenga un interés especial en evaluar y se les conoce como dominios de estudio o subpoblación. La población nos interesa por las características de sus elementos. Número 3, elegir las unidades de medida. Para medir las características de la población, las unidades más usuales son totales, medias, proporciones o porcentajes, cocientes o razones, y la variabilidad de ellas, que normalmente se mide a través de la varianza o desviación estándar. Número 4, definir el instrumento de medición. Su selección dependerá de la naturaleza de las características a medir. En el caso de poblaciones humanas, lo más usual es utilizar encuestas. En el caso de otras poblaciones, podrán ser instrumentos de laboratorio. Generalmente, en la medida que el instrumento aumenta su precisión, aumenta su costo y el tiempo empleado. Número 5, obtener el marco referencial muestral. El marco muestral es una forma de representar e identificar a todos los elementos de la población sin ambigüedad. Puede ser un listado de personas, un catálogo de artículos, mapas, un conjunto de fotografías, etc. No debe de contener elementos ajenos a la población ni elementos repetidos. En algunos casos es fácil de conseguir, en otros se requiere una gran inversión de recursos para definirlo, y es una de las fuentes más frecuentes de error y que a menudo pasa desapercibido. Pasamos al número 6, que es establecer el grado de precisión. Sabemos que para establecer las características de la población se analizará una muestra, lo que podrá ocasionar
un cierto grado de error. Por ello, se debe establecer cuál será el error aceptable en términos probabilísticos alfa o su complemento en nivel de confianza o confiabilidad 1 menos alfa. Número 7. Vamos a seleccionar la técnica de muestreo a utilizar, considerando las características de la población, del instrumento de medición, del tipo y número de recursos humanos disponibles, etc. Se determina la técnica específica de muestreo que se usará. Número 8. Determinar el tamaño de la muestra. En función de los puntos anteriores, pero en particular por el grado de precisión fijado, se determina el tamaño de la muestra. Este puede ser ajustado tomando en cuenta la infraestructura, el personal, el tiempo y los recursos económicos disponibles, entre muchos otros factores, hasta llegar a un tamaño adecuado. Número 9. Realizar el trabajo en campo. Para que lo establecido en el diseño muestral se cumpla, se debe tener mucho cuidado de llevar a la práctica conforme a lo planeado. Aquí se recomienda una adecuada supervisión que garantice su desarrollo y que permite detectar y eliminar a tiempo cualquier error. Número 10. Efectuar los cálculos y establecerlas con las conclusiones. Bueno, finalmente se someten los datos obtenidos a los métodos de cálculo estadísticos y probabilísticos de acuerdo con la técnica utilizada y en función de estos resultados establecer las conclusiones y recomendaciones tanto para el uso de esta información como para la futura realización de un trabajo similar de muestreo. Los problemas que pueden presentarse durante el trabajo de campo podrían hacer que al final la población muestreada sea diferente de la que se planteó inicialmente como población objetivo. Las conclusiones solo son válidas para la población muestreada. Bueno, pasemos ahora al muestreo aleatorio simple. Y es aquel en que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Recuerda que hablábamos de la tómbola, ¿no? Entonces aquí también se puede utilizar esa tómbola. Y es el método más sencillo, pero tiene la desventaja que la muestra se distribuye por toda la población y se usa para poblaciones pequeñas y muy homogéneas. Entonces tenemos con reemplazo cuando un elemento de la población puede ser escogido varias veces para formar parte de la muestra. Entonces imagina que tenemos esta tómbola con las pelotitas, sacamos la pelotita, supongamos la número 8, la vemos y la volvemos a introducir a la tómbola. Entonces es un muestreo aleatorio simple con reemplazo. Y sin reemplazo cuando agarramos esa pelotita y ya no la ponemos de nuevo en la tómbola, simplemente ya no se toma en cuenta. Entonces, sin reemplazo es cuando un elemento de la población solo puede ser seleccionado una sola vez para formar parte de la muestra. Entonces veamos un ejemplo de este muestreo aleatorio simple. Vamos a suponer que en un salón de clase hay 50 butacas y se desea obtener una muestra de 5 elementos para conocer su deterioro. La solución sería, vamos a enumerar las butacas del 1 a 50. Entonces le podemos poner un número o una etiquetita. Con un masking le ponemos el 1, el 2 y así hasta el número 50. Se seleccionan el tamaño de la muestra, n, y vamos a suponer que en este caso el tamaño de la muestra, es decir, n minúscula, es igual a 100. Se seleccionan los elementos de manera aleatoria y generalmente en los libros de texto se usan las tablas de números aleatorios. ¿Por qué? Porque en general esa tómbola de la que yo te hablaba pues va a ser difícil que la llevemos de un salón a otro salón. Entonces lo que usamos es en un libro de texto de probabilidad estadística o de muestreo al final o en la parte de los anexos al final del libro vienen precisamente unas tablas de números aleatorios. Pero ahora, bueno, ya tenemos más sistemas de cómputo que nos ayudan a hacer ese trabajo. Y en particular Excel, la hoja de cálculo, tiene una función que se le llama aleatorio.entre y le ponemos el valor mínimo y el valor máximo y vamos a actualizar con F9 5 veces el valor. O simplemente si le damos Enter o movemos alguna otra tecla de la hoja de cálculo, se actualiza ese número aleatorio. ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? Y bueno, el muestreo deberá ser sin reemplazo y en caso de tener una butaca con la misma etiqueta, vamos a teclear nuevamente F9.
Otro software muy utilizado es LibreOffice y puede crear tamaños de muestra sin necesidad de usar la fórmula aleatoria. Bueno, vamos a usar Excel. Aquí tenemos ya la hoja de cálculo. Aquí en la celda 1 ponemos el primer número, la primera butaca, y dentro del menú de inicio vamos a irnos donde dice rellenar y donde dice serie. Y en series le vamos a decir que lo haga por columna y los incrementos sean de 1 en 1 y el valor a donde va a llegar es hasta el 50. Le damos a aceptar y ya aparecen los 50 valores. Bueno, y aquí en C1 vamos a colocar la fórmula aleatorio. Aleatorio, y mira, aparece precisamente dos, ¿no? Aleatorio y aleatorio.n. La primera genera un número aleatorio entre 0 y 1. Inclusive, y la segunda ya quiero darle valores aleatorios, pero ya en particular de un grupo de datos, ¿no? En este caso el mínimo de 1 y el máximo de 50. Entonces ahí aparece el número 19. Entonces ponemos el número 19 aquí, le damos enter y vas a ver que va a aparecer otro número aleatorio. Entonces puedo escribir el siguiente, que sería el 49. Le doy enter y va a aparecer otro número aleatorio y pongo el 44. Luego el 10 y por último el 5. Entonces aquí no apareció ningún valor repetido, ¿verdad? Pero si hubiera sido el caso de que hubiera aparecido de nuevo el 19 o el 49, cualquiera de los otros tres, le damos simplemente F9 y aparece otro número aleatorio. Entonces este es con el uso de Excel. Vamos a hacerlo ahora con LibreOffice. Bueno, ya estamos aquí en LibreOffice, ya copié los 50 datos de Excel. Nos pasamos al menú de datos. Si te das cuenta, es un poco diferente a Excel, pero es también muy intuitivo. Nos pasamos donde dice estadísticas y seleccionamos muestreo. Y me va a aparecer un cuadro de diálogo del muestreo, que es el siguiente. Entonces yo aquí le doy clic a este botón donde dice encoger y voy a seleccionar los 50 datos, ¿no? Entonces es desde A1 hasta A50. Muy bien, le doy de nuevo clic aquí y los resultados los quiero en C1. Va a ser aleatorio y el tamaño de la muestra lo selecciono aquí, va a ser de 5 y por defecto me aparece desmarcado con reemplazo. Si yo le pongo aquí con reemplazo, simplemente va a utilizar el número que salió y lo va a volver a meter en todos los 50 datos, pero yo no quiero hacer eso, entonces desmarco esta parte. Y si yo quiero que los 5 números aleatorios aparezcan en orden, le digo aquí mantener orden y le doy a aceptar. Nos vamos a la parte de arriba y precisamente ya me generó de manera más rápida que Excel 5 números aleatorios y ordenados de manera ascendente: el 2, el 8, el 17, el 19 y el 42. Quizás te preguntes, a mí no me dio exactamente los mismos números. Como la hoja de cálculo usa un algoritmo para hacer este cálculo de números pseudo aleatorios, entonces generalmente pues nunca van a ser los mismos, ¿no? Va a ser diferente a lo que tú hagas en casa. Y bueno, esto es con LibreOffice. Bueno, una vez que hicimos el cálculo en Excel y en LibreOffice, vamos al siguiente tipo de muestreo. Muestreo aleatorio sistemático. Recomendable para poblaciones grandes, heterogéneas y ordenadas aleatoriamente. El muestreo sistemático es quizás el que se conoce más ampliamente. Se utiliza comúnmente y es sencillo de aplicar. Consiste en analizar cada késima unidad de muestreo después de un arranque aleatorio. Es independiente de las unidades de muestreo y a veces se le llama pseudo aleatorio. Vamos a ver cuáles son los pasos. Paso 1. Conocido el tamaño de la población, es decir, n mayúscula, y el tamaño de la muestra, es decir, n minúscula, se particionan las n unidades ordenadas de la población en n grupos de tamaño k, es decir, se calcula el cociente. Entonces tenemos k es igual al tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. En caso de resultar decimal hay que redondear al entero, entonces vamos a tener k elementos, ¿no? Entonces aquí tenemos
primer grupo de K elementos, el segundo grupo y así de manera sucesiva hasta el tamaño de la población. El paso 2 es que ahora del primer grupo se selecciona aleatoriamente una unidad, digamos la identificada con I. Entonces el primer grupo se elige de manera aleatoria I, digamos, ¿no? Ahora para el segundo grupo se tiene que elegir I más K. Para el tercer grupo I más 2K. Para el cuarto grupo I más 3K. Y para el quinto I más 4K. Y así sucesivamente hasta completar el tamaño de la población. Bueno, pasemos al muestreo aleatorio sistemático, su ejemplo. De una preparatoria con 1000 estudiantes se desea obtener una muestra sistemática de tamaño 100. ¿Qué elementos deben seleccionarse? Hacemos el cálculo, ¿no? Calculamos K, tamaño de la población, entre el tamaño de la muestra. Entonces K igual a 10. Por lo tanto, hay 100 subgrupos con una muestra cada uno. Tenemos el primero del 1 al 10, el segundo del 11 al 20, el tercero del 21 al 30 y así sucesivamente hasta llegar del 990 al 1000. Hay 100 de estos óvalos y cada uno tiene 10 elementos. Ahora del primer grupo vamos a seleccionar aleatoriamente una unidad, digamos que el que se identifica con el número 3. Entonces elige el 3 de manera aleatoria. Luego para el segundo grupo vamos a seleccionar 3 más K, es decir 3 más 10, 13. Para el tercero 3 más 2 veces K es igual a 3 más 20 es igual a 23. Y luego el cuarto serían 33 y así de manera sucesiva, ¿no? Los estudiantes que deben seleccionarse son los que están numerados con el 3, el 13, el 23, el 33, el 43, el 53, 63 y el último sería el 993. Y este es el muestreo aleatorio sistemático. Pasemos al muestreo estratificado. Si la variable que nos interesa asume valores muy distintos en diferentes subpoblaciones, es decir, poblaciones muy heterogéneas, se podrían obtener estimaciones más precisas de las cantidades de la población al tomar una muestra aleatoria estratificada. Entonces tenemos ahí la población que consta de triángulos y círculos, ¿no? Entonces podemos separar el primer estrato, sería de triángulos, y el segundo estrato quizás lo esté cubriendo, bueno, aquí es el círculo y dentro están los circulitos de la población. Entonces vamos a ver cuál es el procedimiento. Se divide la población en subpoblaciones homogéneas llamadas estratos y los estratos no se traslapan y deben conformar la población de manera completa, de modo que cada unidad de muestreo pertenece exactamente a un estrato. Paso número 2, se hace un muestreo aleatorio en cada estrato y posteriormente reunimos la información para obtener las estimaciones globales de la población. Existen dos criterios para repartir el tamaño de la muestra de los estratos. El primero, la selección simple, a fijación igual. Es el más sencillo pero el menos recomendable, que consiste en repartir la muestra total en partes iguales para cada estrato. Y la selección proporcional o a fijación proporcional se obtiene dividiendo la muestra total en partes proporcionales a la población de cada estrato. Y en este ejemplo se va a entender mejor esta diferencia. Se quieren conocer los ingresos semestrales por un concepto de exámenes extraordinarios en las 37 preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Para ello se estudiarán 10 preparatorias. Ese es el tamaño de la muestra. ¿Qué procedimiento de muestreo es el más adecuado? Bueno, vamos a hacer el uso del muestreo estratificado y sabemos que hay preparatorias grandes con más de 1200 alumnos. Hay preparatorias medianas entre 500 y 1200 alumnos y hay preparatorias chicas con menos de 500 alumnos. Y aquí están los estratos, el tipo o el tamaño de la preparatoria. Y bueno, el plan de muestreo de manera que cada grupo quede representado proporcionalmente, o sea, vamos a utilizar la fijación proporcional, ponemos el estrato en una tabla, el número de preparatorias, la proporción y las unidades por estrato. Tenemos la chica, la mediana y la grande. Número de preparatorias chicas son 12, medianas 11, grandes 14. En total tenemos 37.
¿Cuál es la proporción? Simplemente vamos a dividir 2 entre 37, me da 0.324, 11 entre 37, 0.297 y 14 entre 37, 0.378. La suma es aproximadamente 1, ¿no? Entonces multiplicamos 0.324 o 0.324 por 10 y redondeamos a 3. Entonces aquí está la fijación proporcional. Sería 3. La segunda hacemos lo mismo, 0.297 por 10 me da 2.97, es aproximadamente 3, y 0.378 por 10 me da aproximadamente 4. Y en total tenemos los 10 muestreos. Entonces por eso se le llama proporcional. Por lo tanto, se estudiarán 3 preparatorias chicas, 3 medianas y 4 grandes. Y esta es la fijación proporcional. ¿Cuál sería la fijación igual, no? Que no se recomienda. Que por ejemplo, si hubiéramos tenido 12, el tamaño de muestra, cada una tuviera 4 muestras. La primera 4, la segunda 4 y la tercera 4 y nos darían 12. Pero no es lo más recomendable, ya que el número de preparatorias varía de acuerdo con el estrato. Y lo más recomendable, repito, es la fijación proporcional. Pasamos con el muestreo por conglomerado. En el muestreo por conglomerado cobran importancia las llamadas unidades de muestreo. Por ejemplo, si se estudia una escuela grande, la primera unidad de muestreo puede ser cada módulo o edificio, la segunda cada salón de clase y la tercera cada estudiante. El procedimiento a seguir es el siguiente. Es muy sencillo, ¿no? El número 1, identificar subdivisiones posibles de la población. Y número 2, tomar una muestra aleatoria de conglomerados y analizar a cada individuo perteneciente a los conglomerados seleccionados. Veamos un ejemplo. El director de cierta preparatoria quiere estimar el número de butacas en mal estado de su escuela. Puesto que no existe una lista de todas las butacas que le permitan realizar un muestreo aleatorio simple y puesto que él sabe que en dicha preparatoria hay 30 aulas cada una con aproximadamente 50 butacas, decide aplicar un muestreo por conglomerados. La respuesta es muy sencilla. Elige 5 aulas al azar y procede a revisar cada una de las butacas de dichas aulas. Entonces, como verás, es muy sencillo este tipo de muestreo. Bueno, veamos ahora las comparaciones entre los muestreos. Tenemos que en el muestreo aleatorio simple se extrae una muestra aleatoria de toda la población. Entonces, vamos a ver que aquí tenemos un tamaño de población de 72 elementos y de manera, ya sea usando una hoja de cálculo, como vimos, se tomaron estos números de manera aleatoria. En total 9, ¿no? El 1, el 6, el 22, el 23, el 36, el 41, el 42, el 47 y el 55. El muestreo aleatorio sistemático, recuerda que dividíamos, ¿no? K era igual a N sobre N minúsculo. En este caso, tenemos que son 72 datos y queremos obtener un tamaño de muestra 10. Entonces K vale 7. Entonces el primer bloque sería del 1 al 7 y se divide en los siguientes subgrupos y en el primer grupo se selecciona el 3, ¿no? De manera aleatoria. Ahora a ese 3 se le suma K, es decir, 7. 3 más 7 me da 10 y así me voy, ¿no? 10 más 7, 17, más 7, 24 y de manera consecutiva hasta llegar al número 66. Ese sería el muestreo aleatorio sistemático. Luego veamos el muestreo estratificado. En el muestreo estratificado, la población se divide en estratos y se extrae una muestra aleatoria de cada uno de esos estratos. Si te das cuenta, los estratos tienen diferente tamaño. Tenemos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, en los más grandes se ve que se toman 3 muestras, ¿no? Porque es una fijación proporcional y en este más pequeñito, como el que está acá, se obtiene solamente un tamaño de muestra. Se hizo con una fijación proporcional. Bueno, pasemos al muestreo por conglomerados. En este muestreo, recuerda que se seleccionan
los conglomerados y a cada uno de los elementos del conglomerado se le toma la muestra. Aquí tenemos uno y no sé si se vea por la cámara que tengo aquí abajo. Aquí hay otro y aquí hay otro. Hay 3. Y todos los elementos son seleccionados. Bueno, pues me dio mucho gusto nuevamente que estés con nosotros, que sigas estos videos. Suscríbete a Decisiones México, comparte este video con tus conocidos, con tus amigos. Me encanta que sigas con nosotros. Síguete preparando y nos vemos pronto. Muchas gracias y hasta luego.